Hoy es 27 de febrero, año 2021. Hoy se cumplen 32 años que se diera en Venezuela el famoso Caracazo, el evento que manchó la historia de nuestro país, cuando lo que en un principio eran protestas espontáneas se convirtieron en destrozos y saqueos en gran escala. Primero en la ciudad de Caracas, que se propagaron con menor escala a algunas poblaciones del interior del país. Desbordada las policías locales, el gobierno de aquel entonces ordenó la activación del famoso Plan Ávila, el restablecimiento por parte del ejército del orden público, los destrozos causados por los robos y saqueos en comercios y edificaciones fueron enormes. Los dueños de aquellos negocios pequeños y medianos nunca fueron indemnizados. La fuerza militar impuso el orden con la pérdida de muchas vidas lamentables. El saldo oficial anunciado por el Ministerio Público fue de más de 600 que cayeron. Durante estos sucesos, muchos de esos casos se llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1991 por organizaciones de defensa de los derechos humanos. Un día como hoy, 27 de febrero de 1989, los venezolanos reaccionaron a las políticas económicas que pretendió imponer el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Según el Sambo de Sabaneta, Hugo Chávez afirmó que ese estallido motivó su actuación en el golpe de Estado en 1992. Guatire, una ciudad satélite, fue ubicada a 40 kilómetros al este de Caracas, fue el escenario de uno de los episodios más trágicos en la historia contemporánea de Venezuela. Hace 30 años esa localidad protestaba en contra del alta del precio del combustible y el incremento en el valor del pasaje en el transporte público. Una variación de un medio, si mal no recuerdo, un real. Ese 27 de febrero de 1989 la ciudad registró manifestaciones en varios puntos. Cierre de las principales calles y avenidas, quema de caucho y autobuses. Más tarde se verían los primeros saqueos a comercios. Un hecho que en poco tiempo se replicó en Caracas y en otras ciudades del país. No obstante, detrás de la protesta en contra del aumento del combustible, la población se opuso al paquete de medidas económicas que fue impulsada por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez bajo la recomendación del Fondo Monetario Internacional. La expresión popular fue apaciguada por el ejército de Venezuela, que fue enviado a las calles, con la activación del Plan Ávila, para reprimir las manifestaciones debido a la poca efectividad que tuvo la policía para contener las protestas. 1989, para aquella época, para la Cuarta República, manifestó el fin de la bonanza económica. Aunque yo creo que hoy en día podemos decir que el fin de la bonanza económica comenzó con la llegada de Hugo Chávez al poder. Durante 1960 y 1970, Venezuela se mostró como una de las naciones más prometedoras de toda la región. La consolidación de la democracia, la nacionalización de la industria petrolera en 1974, el surgimiento de proyectos mineros en el sur del país, permitieron la llegada de capital extranjero y del desarrollo de ambiciosos proyectos. Sin embargo, todo empezó a cambiar en la década de los 80. En 1983, bajo la presidencia de Luis Herrera Campins, se produjo la primera devaluación en el país desde 1961, lo cual afectó la economía de la moneda venezolana. Con la pérdida del valor del bolívar vinieron problemas como la reducción en el precio del barril del petróleo. Además de eso se le sumó la deuda externa, la inflación, fuga de capitales, los cuales no pudieron ser resueltos por los gobiernos que antecedieron a Pérez. Tanto Luis Herrera Campins como Jaime Lucinchi obligaron a solicitar ayuda del Fondo Monetario Internacional. Dado el descontento social que capitalizó Hugo Chávez Frías, se asuma como presidente de Venezuela entre 1998 y 2013, presuntamente para traer la solución
cuando realmente lo que hizo fue traer más problemas. Y con su partida en el año 2012, aunque los medios quieren creer que fue en el 2013 que él partió al inframundo más oscuro, a la sexta paila, en el 2012, cuando realmente él se va a Cuba y se despide, ocurre que deja a lo peor que podía existir, dejó al frente de la revolución bolivariana del siglo XXI. Porque más de uno hubiese pensado que de repente haber dejado a Diosdado Cabello era lo peor. No. Yo creo que hubiese sido más fácil salir de Cabello que salir de este personaje que tira la piedra y esconde la mano. Armó una estructura bastante fuerte, poniendo a generales a sostenerlo, dándole puestos importantes en todos los ministerios, forrándolos de billete, hasta el punto que esta es la fecha y hemos perdido tantos miembros en la resistencia buscando salir de ellos sin encontrar ninguna salida. La supo hacer. El comandante la supo hacer. Buen título para un libro, que por cierto podría escribir más adelante. Hoy el Caracazo representa para nosotros, los de la resistencia, una esperanza. Porque si con el aumento del pasaje de un medio o de un real y con la destrucción de la economía, según unas políticas que no se aplicaron por completo, donde nos pidieron una austeridad, donde Carlos Andrés Pérez hizo el llamado a vivir con un poquito de austeridad de todas las familias, hoy no vivimos en austeridad. Hoy Venezuela vive en hambruna, y en una hambruna que hubiese desatado 10.000 caracazos y que por alguna curiosa razón, llámenlo brujería, llámenlo el poder de los babalaos y de toda esta magia negra que han lanzado sobre Venezuela, han hecho que Venezuela viva un letargo espiritual, porque nadie protesta por nada que valga la pena. El que quiere protestar, protesta porque le suban el sueldo, porque renueven contratos, porque no hay agua, porque no hay luz. Pero ya la gente no protesta como protestaron en el Caracazo para salir del presidente. ¿Y cómo hace falta a la gente de Guarenas que salió aquel día? Que ojalá y vuelvan a despertar y entiendan de una vez por todas que hay que sacar al que regenta Venezuela. Esta es una reflexión. Esta es una reflexión el día de hoy que espero que llegue a las personas que tienen que llegar, que están en Caracas, que están en el litoral central, que necesitan abrir los ojos y entender que hasta que ustedes no se activen, los Andes, que tenemos todo el guáramo y las ganas de hacer y de prender y de acabar hasta con el nido de la perra, como se dice en Colombia, lamentablemente no podremos hacer nada. Porque si se hace todo en el país pero nada en Caracas, de nada sirve. Así que necesitamos, y no necesitamos a 3 y 4, necesitamos a toda Venezuela unida y sobre todo toda Caracas, todo el estado Miranda, toda Valencia, todo Carabobo. El tiempo es ahora. Aragua, el tiempo es ahora. Lara, el tiempo es ahora. Hasta aquí el mensaje. Les habló como siempre su hermano y amigo filósofo 777. Que este año 2021 se cumpla la profecía dicha por el mismo Hugo Chávez. Gobernaremos hasta el 2021. Tomémonos de eso y vamos a hacer lo que se cumpla. Actívate hoy. Un abrazo, rompecostillas. Los quiero mucho. Mil bendiciones. Viva Venezuela libre. Y como siempre digo, viva también Jesucristo, Señor y Rey de Venezuela y de todos los corazones. Si no te has suscrito al canal, suscríbete
Como siempre, regálame un like que no te cuesta nada. Mil bendiciones para ti y para todos los tuyos.